Bueno, yo les quería comentar que vengo acompañado con el doctor José Feijó, que es médico intensivista y es miembro del plantel médico de guardia del Hospital Rivadavia y es especialista en ecografía versal al borde de la cama para los que son procedimientos de ecografía hechas por no especialistas en imágenes, pero sí que tienen toda una formación idónea para poder aplicar el método de ecografía y que en el tema que nos coloca hoy es muy apropiado que esté y nos acompañe, así que voy a editar algunos videos que tenía de colocación de accesos vasculares, porque hoy en día el objetivo es que todos estos procedimientos se traten de hacer ecoguiados por la seguridad que presenta para el paciente y la disminución de morbilidad, fundamentalmente relacionados a la colocación de estos accesos. La otra cosa que les quería comentar es que vamos a ver técnicas de accesos vasculares, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con accesos vasculares transitorios. No es mi expertise abordar el tema de accesos vasculares semipermanentes o más definitivos, como por ejemplo los que se usan para la entrada domiciliaria o quimioterapia, que son más del resorte del cirujano vascular, ¿no? El tema que cada vez se va a presentar más frecuente, que es el agotamiento del acceso vascular, es un tema complejo y resorte, repito, del cirujano vascular. Así que nos vamos a limitar a lo que son los accesos vasculares de uso más habitual en la medicina clínica, en la emergencia, en la terapia intensiva, en la coronaria, que son los accesos vasculares semipermanentes o transitorios. Y para empezar vamos a ver cuáles son las indicaciones del acceso vascular. ¿Qué son las que están acá? Algunas tienen que ver con la medicina crítica, otras tienen que ver con la medicina clínica habitual de sala, algunas más específicas como la terapia de sustitución renal, que son accesos vasculares especiales, pero que se usan también en la medicina crítica y en el paciente clínico habitual, ¿sí? Estas son todas las opciones que estuvimos repasando, que estuve repasando, de indicaciones de tener un acceso vascular. ¿Cuáles son estos accesos vasculares transitorios o semipermanentes algunos? Básicamente vías venosas periféricas, vías venosas centrales, yugular, subclavia, femoral, lo que se llama vía venosa central insertada periféricamente, PIC. Las vías arteriales, radial o femoral, son las de uso más común. La vía intraósea, que no es de tanto uso en nuestro país, pero en otros lugares, cuando hay los sets para esa colocación de ese tipo de vía, son útiles para control de shock hipovolémico, sobre todo en pacientes pediátricos. Y la modalidad de colocación son a ciegas, que hoy en día, repito, no es la más recomendada, pero que se sigue haciendo, y la recomendada, por eso viene el doctor Feijó a acompañarme, que es la que proponemos que ustedes tomen la posta y hagan el entrenamiento para hacer ese tipo de procedimientos. Contraindicaciones de colocación de vías venosas, básicamente tiene que ver con infección del acceso de la piel, del acceso a pulsar, trombosis arterial o venosa del acceso a pulsar, sea arterial o venoso, insuficiencia arterial clínica en las vías arteriales, fractura ósea proximal al acceso vascular, coagulopatía severa, que es una contraindicación relativa. Este es el equipamiento que lleva cada una de estas vías que hemos repasado entre las indicaciones y los tipos de vías que tenemos. Dentro de lo que son las vías arteriales, podemos utilizar cánulas de teflón, lo que le llaman comúnmente el Avocat,
que es el nombre comercial, o los sets para vías arteriales femorales, un inlumen de vena de tira de venosa central. La vía intraósea, repito, no es de uso habitual en nuestro país y requiere un set específico tanto para la pediatría como para adultos. Bueno, nada, esto lo voy a pasar porque prefiero que de esto se explaye el doctor Feijó con la técnica, incluso de colocación de vías venosas periféricas ecoliadas. El equipamiento y la técnica, creo que si somos médicos y hicimos la facultad de medicina, esto lo debiéramos conocer todos, pero es toda la parte de preparación de material y la parte de asepsia, tanto del personal, del operador, como del paciente a quien se va a asistir. Nada, no voy a ser redundante, este video lo van a tener seguramente, por lo menos yo lo dejé, para que esté disponible después para que lo puedan repasar, así que no me voy a extender con esto. Estos son videos que, repito, no voy a pasar, son videos largos, pero sí está la cita donde ustedes lo pueden, si les interesa, llegar a repasar o ver en sus casas. Y las complicaciones de las colocaciones de vía venosa periférica, básicamente tromboflebitis, trombosis, equimosis, infección, hematoma, infiltración o extravasación. ¿De qué depende? De que haya complicaciones, sobre todo irritativas o infecciosas, básicamente de la técnica de colocación de ese acceso vascular y de la osmolaridad de la sustancia que se va a infundir en esa vena. ¿Sí? Sepan que hay unos límites de osmolaridad para lo que es infusiones en vías venosas periféricas, que no debería ser de más de 500 milosmoles. En vías venosas centrales ya no corre eso, pero sí para vías venosas periféricas. Estos son dos tipos de modelos de sets de vías venosas centrales. Habitualmente usamos yugular interna, subclavia y femoral, son las más de mayor uso, y tienen catéteres que tienen dos lúmenes para poder infundir dos infusiones distintas o distintos lúmenes, o incluso tres lúmenes, o un lumen, dijimos, por ejemplo, para una vía venosa arterial femoral, que requiere, por ejemplo, para control de presión arterial invasiva, con un lumen es suficiente, lo mismo que para tomas de muestras seriadas de gases en sangre. Este es el catéter especial que yo les decía que los lugares de punción son iguales que los de cualquier otra vía central, pero el catéter es el que es específico para procedimientos de terapia de reemplazo renal o diálisis, hemodiálisis y las distintas técnicas. ¿Sí? Un catéter doble lumen que se coloca de la misma forma que en una vía venosa central, repito, subclavia, yugular o femoral. ¿Cómo se hace la preparación? En primer lugar, y hoy en día cada vez más importante, es explicar el procedimiento al paciente y solicitar el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque estas técnicas no están exentas de complicaciones. Si bien pueden ser leves algunas, es de buena práctica explicar qué es lo que se va a hacer el paciente, explicar cómo va a ser la anestesia del lugar de punción para que sepa que no debe sentir dolor, y explicar tanto el procedimiento, para qué se coloca el acceso, más aproximadamente cuánto tiempo puede llegar a tener ese acceso, de acuerdo al fin que se, digamos, que se persiga para ubicar un catéter venoso central, y los posibles problemas que puedan presentarse y las soluciones. Bueno, seleccionar el sitio de punción, considerar reparos anatómicos, todo lo que es las medidas de antisepsia. La anestesia local es importante. Es importante que estos procedimientos no produzcan dolor. Para eso, en general, y sobre todo los pacientes que están conscientes,
Se requiere anestesia local, que habitualmente lo hacemos con lidocaína sin epinefrina al 1 o 2%, con 3 centímetros, 4 centímetros cúbicos es suficiente, siempre y cuando uno tome un recaudo, que es esperar el tiempo que corresponde para que haga efecto anestésico. No es automático el efecto anestésico que produce la anestesia local inyectada debajo de la piel. Bueno, el posicionamiento, en lo posible, dijimos, si hay guía ecográfica, es elección, y después efectuar el procedimiento y la curación local y mantenimiento del catéter. Del cuidado en sitio de inserción, de la infusión, en el sentido de que no tenga aire, que no tenga el líquido que se va a infundir ninguna anormalidad que pueda predecir alguna complicación. Y en el caso de vías venosas centrales, los controles post-procedimiento son mandatorios, por más que haya sido impecable la técnica de colocación, y en ese caso la radiografía de tórax post-inserción de vía venosa central es mandatoria. Bueno, esto es para ver un poquito el reparo anatómico de dónde se hace la punción, en el caso de una vía venosa yugular interna. Se suele hablar de que hay 3 vías, una vía anterior, una vía media y una vía posterior. Con que sepan una es suficiente, y los reparos anatómicos que se toman para ubicar el lugar de punción son básicamente el hueco esternal, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, del lugar donde se va a hacer la inserción de la aguja para la punción, y con la mano que se toman los reparos anatómicos, intentar palpar la arteria carotidia para evitar incidir con la aguja por sobre la misma. Esto es cuando se coloca ciega. Cuando se coloca bajo ecografía, donde esto es mucho más sencillo, ya lo van a ver con el doctor Rejo. Lo mismo con subclavia. Con subclavia es una posición similar. Los reparos son básicamente el hueco supraesternal, y el lugar de punción es la unión del tercio externo con el tercio medio de la clavícula, del lugar o del lado donde se va a hacer la punción, más o menos 1 o 2 centímetros por debajo de la clavícula. Tiene una técnica especial que también vamos a ver bajo ecografía cómo se hace, y si no, les pido la vean. Es un video un poquito largo que está en el PowerPoint, pero que lo vean en su casa. ¿Qué es Peripheral Central Catheter? Es una vía venosa central, pero colocada por una vía periférica, habitualmente una vena grande del pliegue del codo o del brazo. Problemas con esto, es de mayor riesgo trombótico que las otras vías. No es de uso tan frecuente, justamente por la alta incidencia de trombosis, porque el trayecto que hace el catéter hasta la posición adecuada, que es en la vena cava superior antes de llegar a la aurícula, es más trombogénico que un catéter colocado directamente en la yugular interna o en la vena subclavia. Este es el equipamiento, y este es un dibujo de cómo queda colocada cuando está adecuadamente, que es otro de los motivos por el cual se hace ese control radiológico para ver cómo quedó después de posicionada el extremo de esa vía, aparte de las complicaciones posibles, ver dónde queda posicionado el extremo de ese catéter que se intentó colocar. Vía femoral. También suele tener una tasa de complicaciones un poco mayor o bastante mayor que las vías colocadas en cuello o en el extremo superior del tórax, subclavia o yugular interna. Pero a veces es de utilidad
cuando es dificultosa, sea por la anatomía, sea por algún otro problema, la colocación de una vía venosa subclavia o yugular interna. Entonces, esta es una vía alternativa que tratemos de que sea transitoria, no dejarla más de 48, 72 horas, pero que sirve y nos saca lo que llaman las papas del fuego cuando no hay otro acceso vascular fácil de colocar y se necesita en forma relativamente urgente. ¿Dónde es que se hace la punción? Básicamente hay que tomar como reparo la arcada inguinal y el pulso femoral. Por dentro de ese pulso femoral y más o menos a 2 o 3 centímetros de la arcada inguinal se hace una punción a 45 grados en dirección hacia cefálico del paciente, intentando ubicar la vena femoral. ¿Cuáles son las contraindicaciones? El paciente que no es cooperador, que mueve el pie, que no deja quieto la extremidad, la infección local, trauma o alteración anatómica, la obesidad mórbida, que hace dificultoso la palpación del pulso femoral y de tener acceso a ese sitio de punción, la coagulopatía, dijimos relativo, inexperiencia del operador, imposibilidad de supervisión de ese acceso vascular por el riesgo mayor que tiene de infección local. Bueno, acá también hay un video que lo vamos a obviar. Y sí, las complicaciones, que repito, son más frecuentes que en los otros accesos en el tórax o en el cuello. Infección, hematoma, hemorragia, punción arterial, que si llega a pasar en el momento, lo único que hay que hacer es compresión local por 10 minutos y vendaje compresivo, como el que hacen para los estudios de electrofisiología o de hemodinamia. La trombosis, venosa profunda, digamos, de la vena femoral, la fístula sanguinovenosa, esto es no en el momento, sino a posteriori, pseudoaneurisma, embolización de catéter o malposición. La vía intraósea, repito, no es de uso habitual en nuestro país, requiere de un set, que es como una pistola que genera, digamos, la colocación en la médula ósea del tercio, digamos, de la cara interna de la tuberosidad anterior de la tibia, como si fuera una aguja metálica, para poder infundir directamente dentro de la médula ósea el líquido de reanimación, porque habitualmente se usa para esa circunstancia, reanimación con fluidos o transfusiones de hemocomponentes. Y repito, donde más se usa es en pediatría, pero hay que tener el set y las cubladuras, y yo no lo he visto, por lo menos en nuestro país, en adultos, sí en pediatría. Riesgo de complicaciones asociadas a vía venosa central. Básicamente acá hicimos un cuadro comparativo de lo que es yugular interna, subclavia y femoral, y lo que van a ver es que obviamente pneumotórax y hemotórax no aplica a la vía femoral, pero sí la tasa de infección es claramente más importante en el acceso femoral. Las trombosis también en el acceso femoral son de mucho mayor incidencia que la vía subclavia o yugular interna. La posición del catéter es mayor en la vía subclavia, que es otro de los motivos por los cuales hay que hacer un control radiológico, porque a veces uno hace una punción subclavia impecable y el catéter, en vez de ir a la vena cava superior, va ¿a dónde? Para arriba, a la yugular. Entonces, esa es una condición que con la radioscopía o con la radiología se puede advertir, y eventualmente, si no es necesario en el momento, corregir después, pero si no, por lo menos saber que uno no está con la posición adecuada del catéter que se intentó colocar. La embolia aérea, embolia de la guía o del catéter,
o desconexión inadvertida. No están reportadas las tasas de incidencia, pero son complicaciones que se pueden asociar a las vías venosas centrales. Por último, recordarles que la vía venosa central tiene un objetivo, como todo tratamiento, ¿no? Tiene una indicación, tiene una contraindicación, tiene un objetivo, y una vez que está colocado hay que saber también cuándo retirarlo. ¿Para qué? Justamente para evitar complicaciones asociadas a tener ese catéter venoso central o arterial o inclusive el de diálisis. Para eso es primordial considerar todos los días si hace falta mantener ese catéter, porque cada día que pasa es como la infección urinaria intrahospitalaria. Cada día que pasa de colocación de la sonda vesical en un paciente es un riesgo más de infección intrahospitalaria que se produce. En el caso de las vías venosas centrales, la tasa de infección se mide como tasa de infección primaria de la sangre asociada al catéter central y tiene que ver con la duración, no solo con cómo se colocó y cómo se consagró, sino con la duración del catéter. Así que para que lo tengan en cuenta, hay una tasa que es válida a nivel nacional, que se registra en el programa que se llama VIDA, que es un programa nacional de epidemiología y control de infecciones hospitalarias, que lo hace el Ministerio de Salud en todo el país, un relevamiento que hace en los establecimientos sanitarios adheridos a ese programa, en ANLIS, que es el Instituto Malbrán, y del Instituto Nacional de Epidemiología, Dr. Jara. Ellos hacen el relevamiento y muestran las tasas que hay a nivel nacional, y con eso, si uno toma el recaudo de saber su epidemiología local, puede comparar con esas tasas y advertir si uno está por arriba o por debajo de ese riesgo, de esas complicaciones infecciosas que producen los catéteres venosos centrales. Bueno, esta es la tasa nuestra, la que tenemos, es un poquito más alta que la nacional, pero bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer día a diario, y en parte influye no solo, ya les digo, la colocación con técnica adecuada y el cuidado y mantenimiento del catéter y la infusión, sino también la duración que requiere el catéter central. Le doy la palabra a mi colega, el doctor Feijó, para que le explique un poquito más de esto, de cómo se hacen estos procedimientos ecoguiados. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, ya me presentaron. La idea es hablar en esta segunda parte de lo que son más que nada accesos vasculares ecoguiados. Bueno, desde hace tiempo ya que se conoce, de hecho lo hablaba recién con el doctor Reusi, desde hace tiempo que ya se conoce la utilidad del ultrasonido como quinto pilar del examen físico, es decir, para ampliar el examen físico que le hacemos todos los días, todas las mañanas o cada vez que ingresa a nuestros pacientes. Bueno, como verán en esta publicación, ya desde 2011 se unió el término POCUS, que significa Point of Care Ultrasound, y a lo que nos refiere es a esta utilidad que le damos el ecógrafo como médicos no especialistas en ecografía para ampliar el examen físico, pero que tiene un interés especial en lo que son procedimientos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a repasar, esto ya lo mencionó muy bien el doctor Rivet, qué es lo que queremos evitar a la hora de colocar accesos vasculares. Estas complicaciones, la punción arterial, el hematoma, que son complicaciones banales, pero que generan dolor, pérdida hemática, inflamación y por lo tanto más mortalidad, siempre las queremos evitar, pero sobre todo el hemotórax y el neumotórax, que son complicaciones graves, ¿sí? Un paciente distresado que recibe una complicación de este tipo termina muerto, ¿sí?
Entonces, más que nada los queremos evitar. Bueno, se ha acumulado mucha evidencia acerca de la utilidad del ultrasonido como quinto pilar del examen físico, al punto que hay publicaciones en revistas importantes que ya lo mencionan de esta manera, como quinto pilar del examen físico. Y se ha acumulado muchísima evidencia acerca de su utilidad para evitar complicaciones en accesos venosos, al punto que ya aparecen en las guías más importantes y a las cuales nos referimos a la hora de estudiar estos temas, ¿sí? Como por ejemplo, solo por tomar un ejemplo, las guías de la Sociedad Americana de Anestesiología de 2020, donde fíjense, no sé si sí, donde fíjense la cantidad de estudios y de pacientes que incorporan para dar sus recomendaciones. Y esas recomendaciones no son ni más ni menos que usar estos métodos siempre que se encuentren disponibles, ¿sí? Es decir, si yo tengo un ecógrafo disponible y lo sé usar, la vía la tengo que poner ecoguiada, ¿sí? Si no, estoy haciendo una mala práctica, es como no ponerle antibióticos a una neumonía, porque está, digamos, recomendado con un grado de evidencia muy grande. Pero igual, más allá de la gran evidencia que hay acumulada y que está en las grandes guías de práctica médica en accesos vasculares, esto sería, digamos, el sentido común. ¿Cuál piensan ustedes que será el tirador más preciso? ¿El que tiene los ojos vendados o el que no? Esto es lo que nos da el ultrasonido. Podemos ver hacia dónde dirigimos la flecha, ¿sí? Y esto nos lleva también a pensar en algunas otras cuestiones que tienen que ver con el ultrasonido, algunas diferencias que hay que hacer, sobre todo en lo que son accesos vasculares centrales y periféricos. ¿Por qué? Porque justamente estos dos ejemplos que estamos mostrando acá son dos tiradores olímpicos, ¿sí? Ambos tienen una precisión muy alta, pero el de arriba tiene una precisión muy alta en condiciones especiales, el de abajo en cualquier condición. Y esto, como les decía, nos lleva a pensar en una gran diferenciación que tenemos que hacer a la hora de pensar en el ultrasonido como guía para accesos vasculares, que es si el acceso es central o periférico. ¿Por qué? Porque en el caso de los accesos centrales siempre vamos a usar el ultrasonido. En el caso de los periféricos, solo en aquellos que sean dificultosos. Fíjense la cantidad de publicaciones que se generaron desde 1986. Bueno, el doctor Rossi me decía 1987 que ya lo usaba, así que por ahí andaba. Hasta la fecha, la cantidad de publicaciones, si lo que buscamos es acceso vascular ecoguiado, pareciera ser que el grueso de la información que podemos obtener de estos métodos ya está disponible, así que es bastante adecuado aprenderlo en este momento, porque a lo que más le podemos sacar el jugo ya lo conocemos. Bien, esto es repetido. Bueno, esto es un poco de la evidencia que les decía, solo a modo de ejemplo. Fíjense, acá tenemos un estudio donde juntaron dos grupos de 450 pacientes, en los cuales a un grupo le hicieron la técnica por reparos anatómicos y al otro la técnica por ultrasonido. Fíjense la cantidad de complicaciones graves, la cantidad de complicaciones en lo que es la técnica por reparos coincide con la que mostraba el doctor, ¿sí? Más o menos un 1-2%. Pero fíjense lo que son las complicaciones graves en el grupo por reparos por ultrasonido, 0. ¿Sí? Esto es lo que buscamos y esto es lo que basa, lo que fundamenta el método, ¿no? Tengo 0 complicaciones graves cuando hago una guía por ultrasonido. Bien. Hay otras guías de práctica clínica bastante importantes, como la guía de la Sociedad Americana de Ultrasonido en Medicina, que también dice que debe ser utilizado siempre que se encuentre disponible porque no tiene contraindicaciones. Igual hay mucha resistencia, ¿no? Porque bueno, hay que olvidar que esto involucra un proceso personal de desaprender para aprender otra técnica. Y eso es contra lo que más debemos luchar, ¿no? Tratar de dejar de lado la técnica por reparos anatómicos e ir pasándonos a la técnica ecoguiada. Y esto implica enseñárselo a las nuevas generaciones que van ingresando en la medida que se pueda. También hay guías para lo que es accesos periféricos. La recomendación principal, y este es el concepto que me gustaría que se lleven, que el acceso periférico ecoguiado no es para todos los accesos, sino solamente para los accesos dificultosos. Eso es lo que dicen las guías, y además es lo que dice el sentido común también. Imagínense este paciente B,
este paciente B, yo la vena la veo y la palpo. ¿Por qué voy a necesitar un equipo de ultrasonido? No tiene sentido. En cambio, el paciente A, que es un paciente hematizado obeso, bueno, en este caso obeso, una paciente mujer, y que ya ha recibido punciones, debería ser la próxima técnica a intentar la IA ultrasonográfica. Pero ¿cómo definimos acceso dificultoso? ¿Hay una forma de definirlo? Sí, la hay. Es aquel intento frustro luego de aquel acceso frustro luego de un intento. Esto también fue estudiado y a la conclusión que llegaron después de juntar mucha evidencia y juntar muchos casos es que esta cantidad de acceso dificultoso será más o menos un 30%, ¿no? Que es la cantidad de accesos periféricos que deberíamos colocar con eso. Entonces acá surge una pregunta, ¿no? Digo, si el acceso periférico dificultoso lo nombro como dificultoso cuando ya le erré, cuando ya lo punce al paciente, ¿tengo que esperar a pincharlo para intentar con el ecógrafo? Bueno, esto no tiene mucha lógica. Tenía menos lógica para los pediatras. Los pediatras en lo que son accesos vasculares, no sé si será porque tienen que pinchar cosas más chiquitas o qué, pero son pioneros en este tema y desarrollaron una escala que se llama DIVA, que lo que hacía era predecir el acceso dificultoso. ¿Para qué? Para no pinchar al chico, ¿sí?, antes de fallar. Decir, bueno, si este chico ya tiene acceso dificultoso, voy directo con el ecógrafo. Y desarrollaron esta escala. Esta escala concluye, esta escala y los estudios posteriores, que, bueno, no solamente deberíamos considerar los antecedentes y la edad y otros factores que incluyen la escala, sino también hallazgos del examen físico. Para eso se desarrolla, para trasladar esta escala a adultos, hasta hace poco existía solamente para pediátricos, para trasladar esta escala a adultos se transforma a esta nueva escala que es el DIVA adultos. Que si ustedes ven, lo que incluyen es historia de acceso dificultoso, intentos frustros, inhabilidad para palpar o visualizar el vaso y si el vaso tiene más o menos de 3 milímetros. Podemos saber a través de la palpación o de la visualización directa si tiene más o menos de 3 milímetros, no. Entonces, indirectamente, fíjense que ya estamos incluyendo en la ecografía como parte del examen físico. Bueno, no importa, esa es otra discusión, hay mucha evidencia al respecto. El dato duro acá es que no tenemos que esperar a pinchar a un paciente 1 o 2 veces para traer el ecógrafo, sino que podemos utilizar estas escalas para hacerlo antes. En cuanto al equipamiento, lo único que voy a necesitar, además del equipo de ecografía, es el traductor lineal de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque tiene la profundidad y la resolución adecuada para ver cosas muy chiquitas en poca profundidad, como una vena, ¿sí?, periférica o central, cualquiera de las dos. Y acá voy a tener que tomar varias decisiones. Si voy a usar una técnica estática o dinámica, no nos vamos a detener mucho en esto. Estática o dinámica es si yo voy a hacer una marquita y después pulsar, o si voy a guiar la aguja en tiempo real. Si voy a usar una técnica longitudinal o axial, si voy a ver el vaso redondito o a lo largo. Y si voy a usar una técnica de un operador o dos operadores, si alguien me va a sostener el traductor o lo voy a hacer yo solo, ¿no? Estas son distintas técnicas que, bueno, hay que ir practicándolas y a medida que uno las va incorporando puede adecuarlas a la situación clínica o a la anatomía de ese paciente. Y los targets y los objetivos pasan a ser distintos. Ya no pasa a ser un esternocleidomastoideo, ya pasa a ser directamente la vena que la veo y la apunto con mi aguja. La vena basílica, la vena cefálica y las venas afenas son venas periféricas que tienen un calibre muy grande y que son fáciles de canalizar con ultrasonido. Y además, fíjense, acá les marqué lo que es el nervio mediano, la vena humeral y la arteria humeral. Además, nos permite esquivar estas estructuras que no queremos punzar. De hecho, la técnica de colocación de PIC es solamente ecoguiada, ¿sí? El PIC, si ustedes leen, digamos, en las instrucciones de colocación que vienen con los sets de PIC, la técnica es ecoguiada, no existe la técnica por reparos. ¿Y esto por qué? Es justamente por esto, ¿no? Porque quiero esquivar el nervio mediano. O sea, imagínense para un cuello donde pasa el frénico, el neumogástrico, etcétera, etcétera.
¿no? Si hablamos de esquivar un nervio mediano, imagínense lo que es esquivar las estructuras del cuello. Y estas venas no son solamente interesantes a la hora de colocar periféricos cortos, sino a la hora de colocar, como decía el doctor, los PIC, los accesos centrales de inserción periférica, y otros catéteres nuevos que se llaman midline, que ahora les voy a mostrar unas fotitos para que sepan de qué se trata. Son catéteres periféricos largos, es un intermedio entre una central y una periférica. Bueno, y los grandes vasos del cuello y los grandes vasos del pliegue inguinal, que como siempre son primarios a la hora de pensar en accesos centrales. Hemos hecho algo de experiencia en venas popliteas en los pacientes pronados durante la pandemia, pero bueno, como decía el doctor, nos ha ido un poco mal con el tema de la trombosis. Bueno, estos son los PIC, ¿no? Así es como quedan. Este lo pusimos en el hospital de Gavia, un paciente que estaba en quimio, tiene sus indicaciones muy precisas, ¿no? Tienen que ser terapias largas, en general se prefiere cuando se lo va a manipular cada bastante tiempo. Para una quimio va bárbaro, puede andar para una parenteral. Bueno, hay que saber elegir bien el paciente y estos dispositivos también han sido acompañados con desarrollos tecnológicos que permiten que se compliquen, se tapen menos, como estos tapones de presión positiva, ¿sí? Son interesantes porque justamente lo que hacen es eso, ¿no? Dejar presión positiva adentro del tapón e impedir que se trombose sin la necesidad de parinizarlos. Bueno, la tecnología va cambiando, aparecen también los catéteres midline. Los catéteres midline, justamente como su nombre lo indica, son catéteres de línea media. Es un intermedio entre el periférico y el central. Son catéteres de unos 15 centímetros que se colocan en la vena basílica o en la vena cefálica, que tienen esta mini cuerdita de piano adentro, y que se colocan, bueno, en la basílica y quedan más o menos a la altura del axilar. Duran unos 15 días, están buenos para lo que es infusiones cortas, pero no tan cortas, un tratamiento antibiótico, por ejemplo, de 14 días. Andan muy bien. Y lo que nos permite, vieron que el doctor decía el riesgo de trombosis de los catéteres largos. ¿Qué es lo que nos permite la ecografía? Medir el diámetro del vaso donde voy a colocar el catéter, y yo ya sé que si no ocupo más del 30-40% de la luz del vaso, el riesgo de trombosis es mucho menor, ¿no? Son muchas las ventajas del ultrasonido como para no tenerlo en cuenta. En cuanto a los aspectos técnicos más relevantes a la hora de colocar el acceso vascular guiado, son tres. Hay tres cosas que tengo que saber, ¿sí? El resto hace, digamos, a la cuestión, pero estas son las tres cosas que no puedo evitar. Uno, la posición del equipo. Dos, la posición de la muesca. Y el otro, seguir la punta de la aguja. Si yo aprendo a hacer estas tres cosas, ya está, puedo poner una vía, central o periférica. Uno, la posición del equipo. El equipo tiene que estar de frente al operador, ¿sí? No tiene que estar al costado, porque si yo giro la cabeza, pierdo lo que estoy haciendo con las manos, ¿sí? Esto parece una pavada, yo sé que en las áreas de emergencia los espacios son limitados, pero es un factor fundamental, y aquellos que ya coloquen accesos posturales ecoguiados lo sabrán, es un factor fundamental para el éxito del procedimiento. Segundo, la muesca, que es una marca que tiene el traductor identificando uno de sus lados, tiene que estar del mismo lado que la veo en la pantalla. ¿Y esto por qué es? Porque si yo estoy pinchando muy a la derecha, corrijo a la izquierda. Si estoy pinchando a la izquierda, corrijo a la derecha. No tengo que andar pensando dónde está la muesca, dónde se mueve, nada, ¿sí? El equipo de frente, la muesca del mismo lado que lo veo en la pantalla, y por último seguir la punta de la aguja. Con eso la verdad que es muy difícil errarle, sobre todo a una vena central que es enorme. Podemos usar cualquiera de las dos técnicas. En el eje corto, donde veo el vaso redondito, es muy intuitivo. O en el eje largo, donde veo la aguja en toda su extensión, ¿sí? Y la voy siguiendo hasta que está dentro del vaso. Fin. Lo que tiene el eje corto es que por ahí tengo que mover el traductor hacia adelante y hacia atrás buscando dónde desaparece este puntito, ¿no? Que es la punta de la aguja. En cambio, en el eje largo veo toda la aguja. No me importa ver toda la aguja. A mí lo que me importa es ver el extremo cortante, nada más, ¿sí? Bueno, esta es la técnica en el eje largo para que se den una idea de cómo, digamos,
cómo sería o cuál es la posición por la que discurre el vaso por debajo del traductor, ¿sí? ¿Se entiende? Veo el vaso a lo largo por debajo, introduzco la aguja cerca del extremo y voy viendo cómo se desplaza hacia el centro del catéter y en el eje corto, ¿no? Donde veo el vaso redondito y el extremo de la aguja o el trayecto de la aguja como una imagen ecogénica brillante y bien puntual. Voy moviendo el traductor para adelante y para atrás y donde desaparece es donde está el extremo de la aguja. Y así lo voy siguiendo, ¿sí? Bueno, esto era un video, pero como tuvimos que pasarlo a otra computadora, tenemos algún problemita de compatibilidad. Nada, tener en cuenta que para los accesos centrales se puede llegar a necesitar progresar la aguja un poquito más. El acceso central tiene la particularidad de hacer esta como una carpita, acá, paragüita, no sé cómo decirle. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Ya llegué. Bueno, ¿qué pasa? El acceso central, la vena central no tiene torniquete, ¿no? Entonces la pared cede más y quizás tengo que progresar un poquitito más para poder perforarlo, ¿sí? Pero bueno, no le pongamos torniquete a una vena central, por favor, que nos vamos a quedar sin paciente. Bueno, y otra de las ventajas es que puedo ver el alambre guía. ¿Vieron esos pacientes donde a uno le cuesta progresar, que tienen la piel muy dura y le cuesta a veces progresar el dilatador? Podemos, cuando nos quedó la duda si el alambre guía por ahí se dobló o algo, podemos apoyar el equipo, podemos apoyar el traductor y ver el alambre guía adentro de la vena. En cuanto a qué se prefiere, si el acceso longitudinal o axial, hay muchos estudios al respecto, tiene poca influencia sobre el éxito del procedimiento, un poquito más de punciones arteriales en el eje largo, porque no estoy viendo la arteria en el mismo momento, nada más. Y acá me gustaría parar un minuto y mostrarles esto. Fíjense, 2005, 2009, ya se ponían accesos ecoguiados en otras partes del mundo. Y eso no es lo más llamativo, fíjense, enfermeros poniendo accesos vasculares ecoguiados hace más de 13 años, así que estamos bastante atrás a meterle con el eco a full. Otra cosa que podemos hacer es ver y seguir las complicaciones, no solamente de las centrales, neumotórax, etcétera, sino de las periféricas. Fíjense, acá tenemos un acceso periférico corto, probablemente de teflón, ¿sí? El teflón es algo que ya es obsoleto, hay materiales mejores, apoyado sobre la pared del vaso, y fíjense el espesor de la pared de este vaso. Eso es una flebitis, que antes no lo veíamos, ¿sí? Hoy lo podemos ver, no solamente por la irritación mecánica de la punta del teflón, que es duro, sino también por la infusión directa de drogas a la pared de esa vena. Trombos y más trombos, bueno, esto era también un video. El típico trombo asociado a catéter, que antes no lo veíamos, no vamos a ir a poner una vía central ahí, ¿sí? Obvio. Este es el típico trombo asociado a catéter, bien redondito, ecogénico, adherido a la pared posterior y con una anecogenicidad central, que es por donde pasaba la vía, ¿sí? Bueno, este también era otro trombito en un video. ¿Quiénes deben utilizar el ultrasonido para guiar accesos vasculares? Todo el personal de salud que realiza estos procedimientos, médicos, enfermeros, técnicos de hemoterapia, etc. Esto requiere el desarrollo de varias destrezas, ¿sí? Que son, primero, los cuidados del equipo. Tengo que saber cómo cuidar el equipo. Yo no me puedo mandar, vos salir acá y decir, no, hoy tuve una charla de accesos vasculares, vamos a poner esta vez ecoguiadas. No, tengo que asesorarme sobre cómo cuidar el equipo. Son cosas muy caras y que en general nos las compran una sola vez cada muchos años, entonces no se puede romper. Tener en cuenta eso, asesorarse bien, leer el manual del fabricante de esos equipos y, cosas grandes, ¿no? No usar alcohol como gel de ecografía si no tengo gel de ecografía, no rociar directamente el ecógrafo cuando lo voy a limpiar porque pueden entrar gotitas entre los botones y los destruyo, ¿sí? Dejar los cables desenredados. Bueno, cuidados básicos del equipo, eso asesórense muy bien antes de utilizarlo. Una destreza que es la obtención de imágenes, que se logra con la práctica, ¿sí? Por suerte, si tienen el equipo ya tienen el 90% de lo que necesitan, porque el resto, el otro 10% son ganas de ir y ver pacientes. Y por último, la destreza motora.
En la destreza motora nos vamos a detener un poco, ya que no puedo ir, o sea, ya no es necesario ir a practicar con los pacientes, podemos practicar antes, ¿sí? Hay varios métodos propuestos para enseñar accesos vasculares ecoguiados. Nosotros adherimos a este porque nos pareció uno de los más completos y lógicos también, que incluye primero un módulo didáctico, que podría hacer esto tranquilamente, viendo las ventajas y desventajas del método. Una segunda fase donde uno hace sonoanatomía de superficie, agarra un modelo, un paciente y busca, esta es la yugular, subclavia, nervio mediano, vemos la basílica, vemos la cefálica, más que nada esto y la femoral, ¿sí? Y una fase 3 donde hacemos punciones con simuladores. ¿Qué son los simuladores? Bueno, fíjense, esto es hace unos años, estábamos en pandemia todavía, haciendo simulaciones en el Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas. Lo que nos permiten los simuladores es hacer la práctica justo antes de colocar el catéter, ¿no? Y esto lo hemos estado implementando con los residentes de nuestro hospital y nos ha ido muy bien. ¿Esto a qué apunta? A que el residente, antes de poner su primer vía ecoguiada, practica 10 minutos antes con el fantomas, ¿sí? Uno le da y le dice, anda a calentar la mano, ¿no? Le decimos nosotros. Va, pincha, va y pone la vía central, ¿sí? Bueno, estos simuladores los hacemos nosotros, son de gel autoportante, ya lo publicamos, la fórmula para que todo el mundo lo pueda usar y todo el mundo lo pueda practicar. Y además, les cuento como novedad, esto viene a reemplazar otros métodos que se hacían antes con pedazos de pollo y animales y son 100% reciclables. Esto lo derretimos y lo volvemos a usar las veces que queramos, ¿sí? A modo de resumen, les dejo esta secuencia lógica, ¿no? El sentido común adelante de todo. Primero, lo que me debo preguntar, ¿hay equipo de ultrasonido? ¿Lo sé usar? ¿Y estoy capacitado para colocar un acceso ecoguiado? Cualquiera de estos que sea no, bueno, la técnica va a ser por reparos y por palpación. Y acá es donde se abre una gran pregunta. ¿Habría que incorporar el POCUS desde el pregrado habiendo tanta evidencia de que esto es lo mejor? Y segundo, ¿cuál es la postura institucional? Lo mismo, habiendo tanta evidencia de que la técnica por reparos lastima. ¿Cuál es la postura de las instituciones acerca de la enseñanza masiva de estas técnicas? Si todos estos son sí, bien, lo que son vías centrales, peak y midline, siempre son ecoguiadas. Siempre. Y si el vaso en cuestión es un vaso periférico, solamente para los accesos dificultosos. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario.